Buenas noches, antes que nada. Estoy muy contenta por poder contarles el testimonio de vida que tuve con Jesús, ¿verdad? Y fue a través de su madre que yo me acerqué a Él, que pude conocer su amor, toda su misericordia, ¿verdad? En febrero, el padre Claudio visita Limpio, acá en Paraguay, en la parroquia San José, donde yo voy a misa, a una misa de sanación, liberación, escucho los testimonios de los hermanos y bueno, yo digo, wow, 40 días de ayunos, ¿será que yo voy a poder? Y bueno, fue así que con la prima con quien fui a misa, dijimos, bueno, vamos a hacer el ayuno. Y yo le digo a la prima, voy a ofrecerle a Jesús estos 40 días de ayuno por mi familia, ¿verdad? Bueno, pasaron los meses y yo tenía problemas familiares cada vez más fuertes. Tengo un papá enfermo en cama, donde yo soy la que le cuido, le atiendo, le baño, le cambio los pañales, todo. Le llevo al doctor, todo es mi papá y yo. Mis hijos también me ayudan bastante, mi esposo también. Luego la situación familiar cada vez era más pesada, más dura, porque mi marido se aferra mucho a la bebida. Mis hijos se alejan prácticamente de la oración, no van a misa conmigo y yo entro así como como en un vacío. Me desespero porque yo quiero que mi familia se acerque a Dios, a la Virgen. Me consagré a la Virgen, todos los días realizo mis oraciones, mi rosario, voy a misa, todo muy lindo. Hasta que en un momento dado la situación familiar empeora. Mi hijo, el menor de 16 años, tuvimos una pelea con él porque él se escapa de la casa y yo me levanto, como el sentimiento de mamá que te dice levantate, revisa. Entonces yo encuentro la cama vacía de mi hijo y me desespero. Entonces le espero en la sala rezando el rosario y pidiéndole a su ángel de la guarda que por favor le traiga bien. Llega mi hijo, 5:30 de la mañana, se levanta el papá ya prácticamente para ir al trabajo y yo le digo al papá, no, esto no puede ser. Entonces nos peleamos grande con el nene y empieza él a llorar porque yo le castigué muy feo. Entonces él me dice, yo me voy a suicidar. ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué quisiste tener un hijo? Entonces yo empiezo a llorar y a desesperarme y yo digo, no puede ser, ¿por qué tanto? Hasta que en un momento dado yo dije, es el momento. Parecía que yo sentía que Jesús me decía, es el momento del ayuno. Entonces, escucho un video del padre Michel Rodríguez, donde él dice que en octubre, en el mes eh, de la Virgen, acontecerán muchas cosas. Entonces yo digo, el mes de la Virgen va a acontecer muchas cosas. Sí, es el momento de entregarme a Dios, a Jesús. Entonces empiezo a buscar el calendario y empiezo a proyectar mi ayuno y digo, voy a empezar el 29 de agosto y voy a terminar el 7 de octubre. Fue así que empecé sin guía, sin nada, me lancé al mar y me fui. Empiezo a buscar en YouTube los videos del padre Claudio, le escucho los testimonios de los hermanos y me empieza a levantar todo el ánimo. Excelente, seguía, yo no sentía dolor, no había dolor de cabeza, no había dolor de nada, ni de cuerpo, yo seguía con el ayuno. Empecé un jueves, fui a misa, me confesé, le pedí
al Padre Pío que por favor me ayude porque me fui a su capilla y hice la adoración al Santísimo todo ese jueves. Amanezco viernes feliz, cantando, como esperando ese sábado para iniciar mi ayuno. Entonces, eh, empiezo sábado el ayuno súper bien. Voy a misa hasta que luego mi marido da positivo al COVID y toda la familia en cuarentena ya no podía ir a misa, ya no podía hacer nada, pero hacía los videos de misa y de la adoración eucarística del Padre Claudio, que me ayudó bastante. Yo ya empecé con dolor de garganta, de fiebre, ya empecé a problemarme. Era mi preocupación era más bien, le voy a defraudar a Dios. Jesús se va a enojar conmigo porque voy a dejar el ayuno, porque ya me enfermé del COVID y tengo que medicarme y ya empezaron todos los problemas. Pero después en el fondo yo sentía que Jesús me decía, no, seguí, dale, seguí. Y como que sentía que Él me alentaba por dentro. Entonces yo seguía, me friccionaba el cuerpo con el aceite de San Rafael, porque yo tenía chucho, fiebre, y era mi preocupación no mudarle a mi papá enfermo de esta enfermedad. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que nada, mi papá no sintió absolutamente nada. Y yo me seguía friccionando con el aceite de San Rafael y súper bien. A los 3 días ya terminaron los dolores, ya no hubo dolor de garganta, dolor de cuerpo, ya nada. Yo seguía con mi ayuno feliz, pero sí había siempre la tormenta que hacía que vos bailes ahí, pero mantenida bien firme con mi ayuno, ¿verdad? Bueno, cada día yo al ayuno, ¿verdad? Entonces ponía mi pan tostado, mi pan blanco tostado, con el aceite exorcizado que yo hice con el video del Padre Claudio. Mira, se fueron abriendo las puertas cada vez más. Parece que como que Jesús y María, porque María fue la que me estuvo llevando hacia el corazón de Jesús, pero yo no supe hasta llegar a los 40 días. Yo decía que era Jesús el que me estaba invitando a iniciar ya mi ayuno. Bueno, yo escuchaba también que el Padre Claudio decía 2 horas de oración que teníamos que hacer. Y yo decía, 2 horas de oración, wow, es mucho. Y yo me levantaba, le daba a mi papá el desayuno, el remedio, y yo me quería volver a acostar a dormir un poquito más. Hasta eso me quitó el ayuno. La pereza desapareció, yo seguía, le daba a mi papá el desayuno, los remedios, y ya me sentaba delante de la Virgen con mi rosario y 2 horas de oración. Era así como el Padre Claudio nos indicaba. Yo me quedaba sorprendida porque era algo que yo no buscaba, se iba dando. Hasta que, bueno, vamos a llegar a los 40 días. Abro el video que me corresponde, ¿verdad? Porque nunca me adelantaba a nada, siempre esperaba el día que correspondía. Hasta que escucho que el Padre Claudio empieza a leer la lectura de la anunciación del ángel a María. Y yo me quedo sorprendidísima, porque como justo ese día 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, se presenta esa lectura, donde pide que yo me entregue totalmente a Jesús y que sea como ella, que me rinda a la voluntad del Señor, como María dijo, que se haga en mí según tu voluntad. Eso es lo que María quería que yo diga en todo momento, que se haga la voluntad de Dios. Cuando yo tenía tormentas y problemas en la casa, escuchaba la adoración del Padre Claudio y en la redención, la nueva redención, yo escuchaba y era Jesús el que me decía que yo me tenía que rendir a Él, que no es Aidaliz la que va a hacer su santa voluntad. Iba curando mi soberbia, porque yo
siempre soy muy ansiosa, quiero las cosas ya en el momento. Y fue así que Jesús fue curando esa soberbia, donde me decía, no, Aidalis, no es cuando vos querés que va a ocurrir las cosas, porque yo demasiado quería que pase todo ya, que mi familia esté todo perfecto. Pero Jesús me regaló con este fruto que mi hermano se acerque a mi papá, que mi hermano, porque mi papá cayó enfermo en ese tiempo también de ayuno, que casi se me fue, porque tuvo una convulsión de tantos medicamentos que tomaba. Entonces, fue que mi hermano ahí creo que se asustó y desde ahí él es el que me ayuda a cuidarle a mi papá, me ayuda a bañarle, a darle de comer. Mis hijos también me ayudan, mis hijos también están allí al lado del abuelo. Todo eso fue un regalo del Señor con el ayuno. Mi hija se acerca a mí, me pide irse a misa, se confiesa, algo que ni yo esperaba porque ellos estaban muy alejados de todo eso. Era yo la única que iba a misa, la única que me confesaba. Y ellos inclusive me decían, Dios mío, mamá, cada vez que te veo rezando. Y yo le decía, pero es lo que a mí me da paz, yo estoy feliz. Y creo que esa transmisión yo le daba a mi hija y bueno, ella también después me dice, me voy a ir a misa con vos. Sí, le digo yo feliz porque no esperaba eso de ella. Mi hijo se quedan a cuidarle al abuelo y ahí nosotros nos vamos a misa. Ahí puedo ir a misa, porque me dice una de las hermanas a quien yo me contacto del grupo, que es la hermanita Mirna, y ella me dice, ay, Dalis, cuando pueda, anda a misa. Y bueno, y fue así que yo le pedí a Jesús, por favor, necesito de vos, necesito alimentarme de vos. Y ahí es donde él se da cuenta que yo estaba necesitando mucho de él y empieza a arreglar todo. Y ahí es donde yo voy a misa, se va mi hija a misa, mi hermano se acerca a mi papá, cumple con todos los deberes de hijo. Y después en el Santísimo me arrodillo ante Jesús y le digo, necesito que me pongas un grupo de oración para crecer espiritualmente. Y cómo me gustaría participar con el grupo de Misión Ruat para que yo crezca y conocerte más. En la semana, la hermana Mirna me invita a hacer el rosario y yo me quedo sorprendida. Yo digo, Dios mío, tanto regalo y yo no me estaba dando cuenta. Hasta que yo le dije, sí, claro que sí, yo voy a hacer el rosario, me encanta. No conozco mucho de la tecnología, pero la Virgen María me va a ayudar. Porque en todo momento era ella la que me estaba invitando cada vez más para acercarme a su hijo, ¿verdad? Yo organicé irme a Luque, que es la ciudad de la Virgen del Rosario, pero ella es la patrona de esa ciudad, y al final me quedo en mi ciudad a la misa de la Virgen del Rosario y detrás de ella en la peregrinación. Era demasiado emocionante ver el rostro de la Virgen hermosa y yo detrás de ella caminando una manzana. Era emocionante todas las cosas que la Virgen iba preparando para mí cada vez para acercarme a su hijo. Y bueno, esos son los regalos que la Virgen me dio en el corazón de su hijo Jesús. Esos son los testimonios que yo tengo y que puedo decir que cuando uno se entrega a Jesús, hay que dejarse llevar nomás. Ya, él ya sabe todo. Y él sabía que yo amaba tanto a su madre que dejó que su madre se encargue de mí. Y acá estoy, a unos minutos de realizar mi rosario.